Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mabra Cruzado y en esta exposición se van a tratar 5 accidentes industriales, 3 debido a fuga de gases y 2 por explosiones de cilindros, comenzando con el primer tipo. Bueno, DPC Enterprises es una empresa norteamericana cuya principal actividad es la de reempaquetar cloro líquido seco de vagones cisterna de 90 toneladas a cilindros de 150 libras y contenedores de 1 tonelada para uso comercial. Como actividad secundaria, manufactura hipoclorito de sodio, blanqueadores y lavandinas, con el cloro residual del reenvasado. DPC Enterprise posee y opera 5 instalaciones de reenvasado de cloro, siendo 2 de ellas protagonistas de 2 accidentes químicos. Si bien en ambos incidentes el agente químico involucrado era el mismo, la naturaleza es distinta. La primera instalación en sufrir un accidente químico fue la ubicada en Festus, Missouri. La otra instalación es la que se encuentra en Arizona. Bueno, el cloro. A temperatura ambiente, el cloro es un gas amarillo verdoso con olor a lejía, 2,5 veces más pesado que el aire y por ende tiende a flotar cerca del suelo, como se puede ver en la imagen. En el estado líquido, tiene un color ámbar y su vaporización a menudo condensa la humedad en el aire y es por esto que el cloro líquido se lo clasifica como húmedo o seco, dependiendo de su contenido de agua. DPC Festus se encarga de reenvasar el cloro líquido seco. Bueno, como se puede ver, por debajo de esa temperatura el cloro seco no corroe metales comunes, mientras que el húmedo sí es muy corrosivo. Además, es un químico tóxico que si se inhala alrededor de 40 partes por millón, provoca vómitos, disnea, tos y edema pulmonar, entre otras cosas. Ya inhalar 1000 partes por millón es letal en pocos minutos. En contacto con la piel puede provocar quemaduras químicas. Bueno, vamos con el primer accidente. Alrededor de las 9:20 de la mañana, el 14 de agosto del 2002, una manguera de transferencia de cloro se rompe durante la descarga de un vagón cisterna a una estación de descarga, provocando la liberación de 48.000 libras de cloro durante casi 3 horas. Bueno, adyacente al suroeste hay un parque residencial de casas móviles llamado Blue Fontaine, que se encuentra marcado en rojo. DPC Facility es la que está marcado en amarillo. Y al este, separados por la autopista 61 marcado con verde, hay 2 empresas con empleados a tiempo completo. Bueno, la manguera de transferencia de cloro. Aunque la instalación tiene 3 estaciones de descarga, solo un vagón de cisterna es descargado a la vez. Cada parada está equipada con 3 mangueras de transferencia de cloro, construidas con un revestimiento interno de teflón, una capa trenzada de la aleación Hastelloy, y un protector de polietileno que protege contra la abrasión. Después, el sistema de apagado de emergencia consta de detectores de cloro y válvulas de bola que se activan automático manualmente. A concentraciones de 5 partes por millón, los detectores de cloro activan luces intermitentes y emiten una alarma sonora, mientras que a mayores concentraciones, los actuadores son desactivados y provocan que las válvulas del apagado de emergencia se cierren y haya, por ende, un cese en el flujo de cloro. Hubo 3 eventos característicos en este accidente. La liberación, aproximadamente a las 9:20 de la mañana, mientras el sistema de reempaquetado estaba en modo de espera y los empleados se encontraban en su descanso matutino, se produjo un fuerte estallido en la estación de descarga número 3. La fuga activó los detectores de cloro, avisando a los empleados que estaban adentro del edificio, que se encuentran a su vez con cloro entrando al edificio. Como las válvulas no cerraron automáticamente, el gerente de operaciones presionó el botón de apagado de emergencia antes de evacuar, pero no dejó de haber fuga de gas, lo que implicaba de que las válvulas estaban fallando.
Sumando a esto, los empleados no pudieron tener acceso a los equipos de respuesta de emergencia porque no los encontraban. Bueno, DPC Festus no tenía sistemas de alerta comunitarios para notificar a los residentes y empresas vecinas, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando cuando vieron la nube de cloro que se acercaba. Por la dirección del viento, la columna de cloro se movió principalmente en dirección a los dos empresas que estaban al este, del otro lado de la autopista. Pero cuando todos los empleados fueron notificados, la columna de gas ya estaba por arriba del estacionamiento que comparten estas dos empresas, y como no tenían otra ruta de escape, varios empleados tuvieron que atravesar la nube de gas. Por otro lado, bueno, llegó el departamento de bomberos y inició el proceso de evacuación de los residentes de Blue Fontaine. 3 miembros del personal de HAZMAT, unidad de materiales peligrosos del condado de Jefferson, y un empleado de EPC ingresaron al área de liberación alrededor del mediodía y se subieron a la parte superior del vagón, como se puede ver en la imagen, en la última imagen, para cerrar todas las válvulas del tanque. De esta forma pudieron frenar la descarga. Bueno, un total de 63 personas tuvieron que buscar atención médica, entre ellas 8 personas tuvieron que recibir oxígeno. Cuando la fuga se detuvo, 3 empleados de DPC con trajes resistentes y respiradores colocaron cal en la formación de hielo. En el momento en que intentan pasarlo a tambores, el cloro licuado atrapado en la masa de hielo al entrar en contacto con el aire caliente se libera como gas. Los 3 hombres de esta forma reciben una exposición menor en la piel debido a que los trajes no los cubrían completamente, por lo que tuvieron que ser asistidos. Bueno, análisis del incidente. El único proveedor de mangueras que tenía DPC en ese tiempo era la corporación Branham, y ese mismo año le construyó 3 mangueras de transferencia de cloro a DPC. Una de ellas fue la que inició la liberación de cloro. La Junta de Investigación de Seguridad y Peligros Químicos de Estados Unidos, el CSB, determinó que la manguera rota se construyó con una trenza de acero inoxidable en vez de la aleación Hastelloy-C. Si bien DPC manipula cloro líquido seco, dentro de las mangueras hay humedad atmosférica que en contacto con las moléculas de cloro corroen al acero inoxidable. Esto quiere decir que habían instalado la manguera incorrecta. A la vista, como se puede ver en las imágenes, tanto el acero inoxidable como el trenzado Hastelloy son muy parecidos. Por eso los investigadores creen que al ser parecidos estuvo esa posibilidad de confusión a la hora de instalar la manguera. DPC Festus no usa ningún otro tipo de mangueras, así que no era posible que en DPC Festus se confundieran de manguera, pero sí encontraron que el recibo de Branham indicaba que la manguera rota había sido construida de la trenza Hastelloy, cuando en realidad no era así. Entonces, esto quiere decir que Branham suministró la manguera incorrecta. Bueno, entonces, como causas fundamentales tenemos una falla en el sistema de gestión de calidad de DPC, porque no se aseguraron que las mangueras cumplían con las especificaciones requeridas antes de la instalación y uso, una falla en el sistema de control de calidad de Branham Corporation, porque no garantizaba que la manguera fabricada cumplía con las especificaciones, una falla en el sistema de apagado de emergencia, porque no se activó, y además las válvulas no cerraban por completo. Después otras causas que contribuyeron fueron que en ningún momento se detectó que la manguera se estaba corroyendo, y bueno, también otra cuestión fue que el personal evacuó la instalación inmediatamente sin notificar a ninguna empresa ni a los residentes vecinos. Y por último, el plan de preparación para emergencia de DPC, como el del condado de Jefferson, era deficiente. Bueno, las recomendaciones de la empresa fueron justamente revisar y solucionar todos estos ítems.
Bueno, buenas tardes, yo soy Carolina Cerda, voy a hablar de un accidente que se dio en una de las instalaciones de la empresa DPC que nombró mi compañera anteriormente, pero esta instalación está en Glendale, Arizona. Como característica de la empresa, un grupo centralizado en Houston le provee servicios de ingeniería, salud, seguridad y medio ambiente, capacitaciones basadas en materiales y en métodos de proceso, y los OPS, que son desarrollo de procedimientos operativos estándares. Los OPS son, como para explicarlo de otra manera, manuales que indican cómo se lleva a cabo un proceso dentro de las operaciones que se realizan, en este caso en los scrubbers. La empresa contrataba sistemas de gestión también para el cumplimiento correcto de las actividades. Como decía mi compañera Mavi, hablando del proceso productivo en general de la empresa, el proceso consiste en recibir el cloro de un vagón cisterna, que luego es envasado en un camión de las mismas condiciones, pero en menor dimensión, para la distribución a clientes locales y para la producción dentro de la misma empresa de blanqueadores o lavandinas. El scrubber se sitúa contiguo al vagón y al camión. La función que cumple es de controlar las emisiones de cloro gaseoso a la atmósfera, y el remanente se usa para la producción de blanqueadores. En noviembre de 2003, el personal de la empresa estaba transfiriendo cloro cuando el scrubber se sobrecloró y se produjo la fuga de cloro gaseoso, lo cual sucedió luego de varios hechos que se podrían haber evitado. A las 7 de la mañana, cuando se estaba preparando para la transferencia, se midió el ORP, que es el potencial de oxidorreducción, en 390 y la concentración cáustica de 1,6. A las 9 a.m., cuando se comenzó la transferencia, la circulación de aire logró reducir esta concentración, que no era la concentración objetivo. A las 10 de la mañana fueron a registrar nuevamente el potencial de oxidorreducción, que estaba en 510, y la concentración cáustica en 1,18%. A las 10:15, este potencial aumentó a 530 y se dio una primera alarma. El operario que fue a apagar la alarma siguió con sus tareas y, digamos, no hicieron nada al respecto. La segunda alarma fue a las 11, el ORP ya estaba en 545 y la fuga de gas era inminente. El operario fue a tomar una muestra de la solución del scrubber y cuando volvió, vio, primero escuchó un ruido y luego vio una nube del gas cloro alrededor del scrubber. Como vemos, también quería hablar de la ubicación de las instalaciones, ya que la empresa se encuentra muy cerca de zonas residenciales, lo cual es un potencial peligro si no se toman las medidas necesarias para evitar este tipo de accidentes. Como vemos, está cerca de 2 zonas residenciales grandes, en las cuales también hay una escuela que se ve en la imagen, la Andalucía Elementary School, lo cual llevó a una evacuación inmediata de las zonas residenciales y de la empresa. Como decía mi compañera anteriormente, el cloro se disipa muy cercano al suelo, por lo que es necesario evacuar lo antes posible los lugares cercanos. Como consecuencia de estas emisiones, que continuaron por aproximadamente 6 horas, 11 policías y 5 ciudadanos que residían cerca de la fábrica tuvieron que llevar a cabo un tratamiento médico a causa de la exposición al gas. Y como decía mi compañera anteriormente, la respuesta de emergencia fue similar, ya que las válvulas las tuvieron que cerrar manualmente.
el operario que indicó la evacuación apretó el botón de emergencia que cierra las líneas de carga del vagón y la línea de salida. El director de la planta luego llamó al 911 y dio aviso del accidente a empresas vecinas para la evacuación. Se usaron llamadas automáticas y medios de comunicación para anunciar a la comunidad del peligro potencial, junto con la policía, quienes por sus medios notificaron a los residentes. Los estudiantes de la escuela se resguardaron en la escuela y luego de aproximadamente una hora de que la gente que estaba especializada en este tipo de accidentes pudiera llegar a la zona y lograr estabilizar el incidente, se permitió a los evacuados a volver a sus respectivas residencias. Que gracias a las condiciones climáticas, las buenas condiciones climáticas, durante el día del incidente no se llegó a mayores consecuencias. Las causas contribuyentes al accidente determinaron que la producción de blanqueador se desvió de los SOPs cuando el cloro era transferido a alta velocidad al scrubber. El SOP requería que el flujo de cloro al scrubber se cerrara y se muestreara la solución en intervalos de 5 minutos cuando el potencial de óxido-reducción alcanzaba los 530. Los SOP no reflejaban la tensión que requería la producción de blanqueador y no eran utilizados como se debían, carecían de información ante estas situaciones. Las capacitaciones no abordaban la sensibilidad a la sobrecloración del scrubber. El SOP no especificó ninguna acción a tomar cuando se recibiera la cuarta alarma y tampoco daba información sobre el tiempo entre esta alarma y la sobrecloración. Las auditorías no fueron eficientes, ya que una auditoría se realizó en 2002, pero no detectó la falta de información de seguridad y los problemas de operación de los scrubbers, los cuales se descubrieron junto con la investigación luego del accidente. Y tampoco se contaba con el diagrama de tuberías de instrumentación, lo cual era requerido por las auditorías, aunque éstas no lo certificaron tampoco. A diferencia del accidente de Festus, las recomendaciones y el análisis del incidente se focalizaron más en la carencia de información con la que contaban los operarios y las faltas que se vieron en los diferentes programas de capacitación y en las auditorías. Como recomendaciones, para finalizar, tenemos la mejora en el programa de capacitaciones, la familiarización con el SOP, ya que cuando entrevistaron a muchos de los operarios, ellos dijeron que lo tenían cerca, pero no lo usaban ni estaban familiarizados tampoco. Las auditorías independientes que sean con mayor eficiencia, que haya un scrubber de emergencia luego del primer scrubber, por si hay una sobrecloración, que hayan dispositivos de bloqueo automáticos y la gestión de sistemas de seguridad reconocidos que incluyan la verificación de terceros y la certificación. Hola, mi nombre es Javier Aguirre y con mi compañera vamos a hablar de accidentes ocurridos en una planta de DuPont. Esta empresa fue establecida en 1802 y creció como una productora de pólvora y explosivos. En 1920, DuPont compró varias empresas centradas en polímeros. Con el paso de los años, la compañía había crecido hasta poseer más de 100 empresas que vendían materiales textiles, herbicidas y productos biomédicos. En enero de 2010 ocurrieron 3 accidentes en un periodo de 33 horas en la planta que está ubicada en Bell, West Virginia. El primer accidente involucra la liberación de clorometano que ocurrió el 22 de enero de 2010. El clorometano es un gas incoloro con un ligero olor dulce a bajas concentraciones, es cancerígeno y extremadamente inflamable. También tiene efectos psicoactivos similares al cloroformo y como es más pesado que el aire, se deposita en el suelo. La unidad F3455 fabrica un producto intermedio que se envía a otra instalación para fabricar el herbicida Belpar. Como la reacción
del primer reactor es exotérmica. El clorometano vaporizado sale a través de la línea de ventilación junto con dióxido de carbono, nitrógeno y pequeñas cantidades de DMA, a través de un scrubber y luego a un incinerador térmico para el control de emisiones. Para evitar daños al scrubber hay una conexión de la línea de ventilación con un disco de rotura que se rompe si se producen presiones excesivas, permitiendo la ventilación afuera en el techo. Sin embargo, debido a falta de medidas de seguridad, un tubo de drenaje fue colocado en la línea de ventilación dentro del edificio y, en consecuencia, si falla el disco de rotura, las sustancias peligrosas se ventilan dentro. Cronología del accidente. Esta unidad de proceso estuvo en mantenimiento hasta el 17 de enero. Durante casi 5 días se continuó con la producción normal hasta que el 22 de enero una alarma de monitor de aire en el control de proceso alertó al personal operativo de la planta de una emisión química mientras agregaban DMA al reactor. En respuesta a la alarma, los operadores utilizaron un analizador de Vox para buscar la fuente del vapor en el tercer piso. Vieron vapores cerca del tubo de ventilación y líquido goteando en el suelo, ambas indicaciones claras de que el disco de rotura había estallado. Los operadores notificaron al supervisor y se siguió con el protocolo de seguridad. Como análisis, se puede decir que el sensor que activó la alarma ubicado en el tercer piso estaba calibrado para activarse cuando detecta el clorocarbonato de etilo a 0,5 ppm. En este caso estaba detectando el cloro o el clorometano. El personal operativo habría tenido que estar en el área del tubo de drenaje en el momento de la liberación para ver o oler la fuga. Los discos de rotura son dispositivos de protección contra sobrepresión que se utilizan para evitar daños en el equipo. Los empleados desconocían que el disco había sido reemplazado muchas veces porque no era confiable y daba falsas alarmas. La empresa estimó que se liberaron aproximadamente 2.000 libras de gas a la atmósfera y afortunadamente ningún trabajador desarrolló síntomas. Como causas y puntos claves, el sensor de rotura del disco funcionaba con baterías, enviando señal a la sala de control en lugar del monitor del proceso. Sin embargo, la duración de la batería era corta y requería cambio mensual. El transmisor enviaba el mismo texto de alerta cuando fallaban las baterías que cuando detectaba falla en el disco. La alarma del transmisor no distinguía entre una condición de atención inmediata, como la rotura del disco, y una condición de menor prioridad, como baterías en falla. Debido a que las baterías necesitaban un reemplazo frecuente y que los empleados tenían que esperar a que un electricista las cambiara, las falsas alarmas se convirtieron en una molestia. A pesar de los repetidos incidentes de rotura de discos, DuPont no abordó adecuadamente la causa para prevenir la recurrencia. La empresa aprobó un diseño para el sistema de alarma de discos que no tenía suficiente confiabilidad. DuPont no resolvió la condición de alarma molesta de manera oportuna a pesar de varias revisiones de seguridad y ejecutó el equipo con un transmisor a batería poco confiable durante 18 meses antes de utilizarlo con una fuente de alimentación con cable. Como recomendaciones de la CSB está rediseñar el sistema de alarmas e implementar un programa de gestión que incluya medidas para evitar alarmas molestas, falsas alarmas y otros fallos de funcionamiento del sistema, incluyendo también una capacitación a los empleados. El segundo accidente corresponde con la liberación de Oleum. La empresa Lucid Internacional era la propietaria de la unidad SAR que se encargaba de la recuperación de ácido sulfúrico. Esta unidad estaba manejada por empleados de DuPont y producía Oleum, que es una solución de dióxido de azufre disuelta en ácido sulfúrico. La unidad de proceso adyacente a la unidad SAR utilizaba el Oleum para producir ácido metacrílico, que es un ingrediente para polímeros acrílicos, y luego lo devolvía usado a la unidad SAR. El 23 de enero de 2010, los trabajadores vieron una nube inusual cerca de la torre de Oleum. Vieron que la liberación provenía de una tubería aislada entre el tanque de la torre de Oleum y una estación de muestra. Se alertó a los trabajadores de la zona que evacuaran a una zona segura.
Los investigadores documentaron el análisis de la línea de muestra de Oleum realizado por un laboratorio metalúrgico independiente. Causado por un defecto desconocido, el Oleum corroyó a través de una pequeña sección de la tubería involucrada en la fuga, comenzando como un fenómeno de picadura y terminando un poco más grande que un orificio. La corrosión penetró en la tubería de acero inoxidable aislada. Cuando el Oleum estaba en el exterior del tubo, corroyó fácilmente el aislamiento y la línea de traseado con vapor, produciendo una fuga en ella, haciendo que el vapor y el Oleum se mezclaran. Esta reacción formó una solución fuerte de ácido sulfúrico que corroyó rápidamente y efectivamente el exterior de la línea de acero inoxidable hasta que se desarrolló un segundo agujero más grande en un lugar cerca de la fuga original. Este segundo agujero muestra claramente que la corrosión se produjo de afuera hacia adentro. La inspección reveló que el agujero más pequeño estaba solo a unas pulgadas del orificio más grande, y después de un examen exhaustivo, los metalúrgicos concluyeron que el pequeño orificio en la línea de muestra inició la liberación de Oleum. La tasa de adelgazamiento de la tubería puede predecir su vida útil, pero los análisis demostraron que la tubería tenía menos adelgazamiento de lo esperado. Con respecto al traseado con vapor, la línea de muestra de Oleum estaba traseada con una tubería de cobre. El vapor en la tubería de cobre calienta la línea de Oleum para evitar el congelamiento. Sin embargo, el traseado con vapor puede provocar puntos calientes y a veces no distribuye uniformemente el calor a lo largo de la línea. Se concluyó que la corrosión causó una pequeña fuga en la tubería de Oleum debajo del aislamiento. Como causas, DuPont no se adhirió a las prácticas recomendadas por la industria para usar el traseado eléctrico en lugar del traseado con vapor, y que un defecto en la tubería, que era indetectable por las técnicas de examinación no destructiva de rutina, permitió una pérdida de contención. Hola, mi nombre es Julieta Carranza y voy a hablar del tercer incidente sobre el lanzamiento de fósfeno el 23 de enero del 2010. El fósfeno en forma líquida y gaseosa es incoloro, altamente tóxico y tiene un olor característico de heno o a hierba recién cortada. A temperatura ambiente, el fósfeno es un gas denso que es más pesado que el aire. Se usa ampliamente en la industria como químico intermedio para insecticidas, polímeros y productos farmacéuticos a base de isocianato. La inhalación es la ruta principal de exposición. Puede irritar la piel y los ojos al contacto a concentraciones bajas. Al contacto del fósfeno líquido con la piel también puede causar quemaduras químicas graves a dosis más altas. La inhalación del fósfeno puede dar lugar a mecanismos de lesión del tracto respiratorio, los cuales pueden provocar edema pulmonar a altas concentraciones. El fósfeno inhalado se somete lentamente a hidrólisis y forma ácido clorhídrico, que produce irritación de las vías respiratorias superiores y sensación de ardor y opresión en el tórax junto con tos. Los síntomas pueden no aparecer hasta varias horas después de la exposición. El fósfeno también reacciona con proteínas en los bronquiolos y alveolos pulmonares que rompen la barrera hematoencefálica en los pulmones, lo que resulta en un aumento del líquido pulmonar. Ahora voy a hablar un poco de lo que se trata de la operación de transferencia de fósfeno por la manguera de acero inoxidable, que es justamente donde se produce el problema. El fósfeno solía producir 5 productos intermedios que se alimentan a un proceso de cilindros de una tonelada almacenados en el depósito de fósfeno. El cobertizo de almacenamiento del cilindro de fósfeno es una estructura cubierta parcialmente amurallada, donde se hacen operaciones de transferencia y almacenamiento. Todo el equipo utilizado para estos fines está alrededor del cobertizo. El cobertizo no contiene ventilación mecánica ni sistemas de escape para controlar las fugas de fósfeno, solo ventilación natural que fluye a través de la pared del cobertizo. Durante el funcionamiento normal, se colocan 2 cilindros en balanzas, y cada uno está conectado al proceso con 2 mangueras de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE, que sería el teflón, de 0,25 pulgadas de diámetro por 48 pulgadas de largo. Una manguera transfiere fósfeno líquido a un vaporizador y uno proporciona nitrógeno de 70 psi al cilindro. Las básculas registran el peso del cilindro en servicio y cuando el contenedor está casi vacío, una alarma va a notificar al operador de la placa, quien luego indica a los operadores que cambien a un cilindro que esté lleno.
Los procedimientos operativos estándar requieren que los operadores se pongan un traje completamente encapsulado, con suministro de aire cuando reemplace el cilindro vacío por uno lleno. Después de eliminar todo el fósforo de la manguera de acero inoxidable, la manguera se aísla de la tubería de ventilación y se desconecta del cilindro vacío. Luego, los operadores reemplazan el cilindro vacío por uno lleno y se vuelve a conectar la manguera de acero inoxidable. Estas mangueras se reemplazan cada 30 días. Eso está estipulado por la empresa de DuPont. Luego tenemos, volviendo a la primera filmina, lo que es el uso del equipo de protección personal. Tenemos los PP estándar requeridos para la unidad de SLM de la planta, que sería un casco, zapatos de seguridad con puntas de acero, gafas de seguridad, ropa resistente al fuego y una insignia de indicador de fósforo. Trabajar con este nivel de protección va a incluir entrar en el cobertizo de fósforo para verificar el peso de la báscula del cilindro, abrir y cerrar las válvulas para cambiar de un cilindro a otro y operar la grúa al cargar y descargar cilindros llenos o vacíos en el cobertizo de fósforo. Después tenemos los SOP, que son los procedimientos operativos estándar de la planta. Para desconectar un cilindro de fósforo se requiere que los operadores usen un traje químico, como guantes, botas, capucha, con aire de respiración y suministrado, además del uso del equipo de protección personal. Acá tenemos un par de imágenes de más o menos cómo son los equipos de protección personal que usan los integrantes de DuPont. En el momento del incidente, el empleado que se expuso al fósforo estaba usando el EPP estándar, o sea que cumplió con los estándares operativos de DuPont para la tarea que estaba realizando. Porque probablemente estaba revisando el peso del cilindro en preparación para cambiar el cilindro de la orilla que estaba parcialmente lleno. Los requisitos y los procedimientos de la unidad de SLM en ese momento no le exigían que se pusiera un traje químico con aire suministrado durante justamente esta actividad. Luego tenemos lo que son el tema de las alarmas. La unidad SLM de la planta tiene 12 sensores de fósforo que están colocados dentro y alrededor para muestrar y registrar continuamente concentraciones de fósforo cada 30 segundos. Las concentraciones de fósforo se detectan a través de un sensor de difusión electroquímica dentro de un rango de 0,05 a 1 ppm. Un sensor de fósforo se encuentra en el cobertizo de fósforo y 6 se encuentran en el edificio de SLM y 2 se encuentran fuera del edificio. 3 sensores están en la línea cerca de la instalación a lo largo del río Canagua, aproximadamente a 120 pies del cobertizo de almacenamiento de fósforo. Ahora voy a describir un poco cómo fue el accidente. Ocurrió el 23 de enero, más o menos entre la 1:45 y 2 de la tarde. La manguera de acero inoxidable que estaba conectada a un cilindro de fósforo de 1 tonelada, o sea, el cual estaba parcialmente lleno, falló catastróficamente en el de la unidad de SLM. Cuando se produjo la liberación, un operador estaba en el cobertizo inspeccionando el estado del cilindro que estaba a la orilla del río con fósforo, ya que anticipó que el cilindro activo estaba casi vacío y necesitaba ser cambiado. Él se roció accidentalmente sobre la cara con fósforo líquido que quedaba en la manguera justamente del que estaba en la orilla. Alrededor de 2 libras de fósforo se liberaron a la atmósfera cuando esta manguera falló. Inmediatamente después de esto pidió ayuda en una unidad, donde un compañero de trabajo que respondió a la llamada notó que el fósforo de la víctima sobre la placa del dosímetro se había empezado a descolorar, lo que indicaba que estaba frente a una exposición. El compañero de trabajo se dirigió a un camión de la planta para transportarlo al centro médico de la planta para evaluación y tratamiento. Mientras se dirige él al centro de la planta, se llamó por radio a la guardia de la puerta delantera para que se llamara al 911 y se solicitara una ambulancia. El despachador del 911 preguntó si había una liberación química. Sin embargo, el guardia de la puerta, que no estaba al tanto de la situación, respondió que no había liberación y que la respuesta fue para una emergencia tan solo médica. Luego, cerca más o menos de las 2:03 de la tarde, se envió la ambulancia. Cuando el 911 llamó a DuPont para obtener más información, la línea se encontraba ocupada. Y bueno, minutos después, los técnicos de las emergencias médicas llegaron hacia las puertas de DuPont. Cuando los técnicos de las emergencias médicas se reunieron con el trabajador para el transporte, se les dio un protocolo escrito de tratamiento de fósforo destinado a ser utilizado en el hospital para brindar el tratamiento. Los técnicos de emergencias médicas salieron del centro con la víctima a las 2:26 de la tarde. Durante el trayecto, y después de llegar al hospital a las 2:34,
La víctima estaba lúcida, consciente y hablando claramente a los servicios de emergencia y al médico que lo trataba. El protocolo de tratamiento de fógeno aconsejaba el monitoreo de 48 horas para presentar exposiciones al fógeno, pero el médico consideró enviar a la víctima a su casa según su función y su condición poco después de llegar al hospital. La radiografía que le hicieron no reveló congestión en los pulmones de la víctima y casi 4 horas después de la exposición, la condición del operador empezó a deteriorarse y cada vez más rápido. En las próximas 29 horas, la víctima recibió tratamiento de una variedad de médicos, pero su condición no pudo mejorar y murió a las 9:27 p.m. del domingo 24 de enero del 2010. Hubo una exposición confirmada y otra posible con fógeno a los trabajadores, que se produjo después de la liberación inicial. El primero fue cuando un compañero de trabajo respondió a la llamada de asistencia inmediatamente después de que se rompió la manguera, mientras conducía a la víctima al edificio médico de instalación. La insignia del dosímetro del compañero de trabajo se volvió ligeramente descolorida, lo que indicaba que estaba expuesto al fógeno. Este empleado dijo que las pruebas de función pulmonar realizadas no mostraron signos de efectos adversos. Y una segunda posible exposición ocurrió cuando un empleado que trabajaba en la unidad de SLM fue a hacer fógeno poco después de la liberación, donde luego informó en una entrevista que a medida que se acercaba notó un olor que no había encontrado antes ni después. Bueno, ahora voy a hablar un poco del análisis de incidentes y más que nada del análisis de las fallas que se obtuvieron por el tema de las mangueras. La falla estuvo asociada por la corrosión de las mangueras. La corrosión identificada en las dos mangueras asociadas con la navera y la ribera del cilindro se ubicaron debajo del área cubierta por la cinta adhesiva plástica blanca que aseguraba la etiqueta. Las características de la manguera de transferencia, que consta de un núcleo construido de PTFE, o sea, de teflón permeable, y un trenzado de acero inoxidable de 304, proporcionan un ambiente adecuado debajo justamente de esa cinta adhesiva para el agregamiento por corrosión bajo tensión. Luego tenemos lo que es el efecto que se obtuvo desde la cinta adhesiva plástica. Por debajo de esta cinta fue donde se contribuyó al incidente. La cinta adhesiva que se utilizó para asegurar la etiqueta contribuyó justamente a la retención del gas fógeno en el exterior del acero inoxidable que estaba sobresaliendo. Este sobresaliente de acero inoxidable estaba sujeto a corrosión de ataque por ácido clorhídrico. Como la etiqueta adhesiva de plástico blanco atrapó el fógeno que penetraba en el núcleo interno, la concentración resultante de ácido clorhídrico fue mucho mayor bajo la etiqueta que en cualquier otro lugar de la manguera. La fuerte corrosión, junto con el tiempo que la manguera había estado en servicio y con la expansión térmica del fógeno líquido aislado, causó que la manguera fallara catastróficamente. Cuando ocurrió esta falla, el trabajador quedó expuesto mientras caminaba cerca para verificar el estado del cilindro. Las mangueras de transferencia de acero inoxidable conectadas en el momento del incidente habían estado en servicio durante más de 6 meses, porque las mangueras se debían haber cambiado cada 30 días. Luego tenemos algunos resultados claves. Tenemos que una manguera de transferencia de fógeno fuera de servicio falló, lo que se expuso a un trabajador a una dosis letal de fógeno. DuPont tampoco siguió sus propios estándares para el cambio de mangueras de transferencia de fógeno. Como ya vimos, la manguera que estaba fallando había estado en uso por 6 meses, cuando se debían haber cambiado una vez al mes. Después tenemos una falla similar en la manguera, casi ocurrió unas horas antes de la exposición del trabajador, pero esta falla no produjo una investigación alguna. Luego se confirmó también que un trabajador había estado expuesto al fógeno después de la exposición inicial, mientras se cree que el segundo posiblemente estuvo expuesto. Los servicios de emergencia tampoco recibieron información oportuna y detallada sobre cómo prepararse para responder a este tipo de incidentes. O sea que, bueno, como vimos antes, el guardia de seguridad no estaba al tanto de la situación. No hay ninguna indicación audible o visual de alguna alarma de fógeno o en alrededor del cobertizo de fógeno. Luego tenemos que los operadores desconocían los peligros de la expansión térmica del fógeno líquido, por lo tanto les faltaba capacitación en este tipo de procedimientos. Buenas tardes, mi nombre es Ana Silva y voy a comenzar a explicar
acerca de los accidentes ocurridos en plantas químicas por explosión de cilindros. Con mi compañero vamos a hacer referencia a dos accidentes en particular, pero yo primero voy a hablar del accidente ocurrido en Praxair. Praxair está ubicado en San Luis, Missouri, y es una planta de reempaque de gas que comercializa cilindros de gas comprimido. Un 24 de junio de 2005 se generó una explosión de cilindros de propileno, como así también otros gases, en esta planta. Pero para poder entender mejor acerca de cómo fue el accidente y la secuencia, vamos a ver un video realizado por la CSB, donde recaudaron información de las cámaras de seguridad de la empresa, como así también los testimonios de los empleados de la empresa. Antes de ver el video tenemos que tener en cuenta una cuestión en particular. De acuerdo con el Departamento de Transporte, el DOT, los cilindros de gas comprimido deben estar equipados de una válvula de alivio que cumpla con los requisitos dispuestos por la CGA. La CGA es una asociación de gas comprimido que especifica una válvula de alivio tipo CG7 para los cilindros de propileno. Ahora sí vamos a ver la secuencia del accidente. El día del accidente, San Luis está experimentando una ola de calor con luz solar brillante y temperaturas que alcanzaban los 36 grados Celsius. Debido a estas temperaturas, un cilindro que contenía propileno, el cual es un gas bastante inflamable, se calentó y como consecuencia las presiones internas aumentaron. Debido a que estas presiones aumentaron, la válvula de alivio se abrió, generando que se ventile propileno, y como el propileno es un poco más pesado que el aire, un escape de este se dirige a partes bajas. Se cree que este propileno de ventilación se encendió por una descarga eléctrica, lo que hizo que un cilindro, como podemos ver en la imagen, liberara un poco de propileno y así también se incendiara. Este incendio generó que los cilindros adyacentes se vayan incendiando, como generando un efecto dominó, y así se incendió casi todo el almacenamiento de cilindros de propileno y también se extendió hacia el almacenamiento de cilindros de acetileno y propano. Alrededor de las 3:20 p.m., un empleado vio el fuego y llamó a los bomberos. El departamento de bomberos llegó alrededor de las 3:35 p.m. y para ese momento gran cantidad de cilindros ya estaban involucrados en el incendio. Como se puede ver en el video, los cilindros eran propulsados tanto dentro como fuera de las instalaciones. Los bomberos evacuaron a los residentes del local y lograron controlar el fuego alrededor de las 8:30 p.m., 5 horas después de que se generara el incendio. Cilindros rotos de acetileno, propano y propileno se dispararon a la comunidad, dañando edificios y comenzando varios incendios de vehículos. El jefe médico atribuyó la muerte de un residente a un ataque de asma desencadenado por el humo nocivo del incendio. Debido a este incidente, la CGA, como así los Códigos Nacionales de Bomberos, proporcionaron pautas para el almacenamiento de los cilindros de gas comprimido al aire libre. Algunas de ellas son: hay que asegurarse que la válvula de alivio de presión esté en comunicación directa con el espacio de vapor de los cilindros. Se tiene que usar un área bien ventilada, lejos de oxidantes, llamas abiertas, chispas o cualquier otro agente que en contacto con estos gases inflamables puedan producir la explosión. Se tiene que colocar letreros de no fumar. Se tienen que publicar la clase de peligro, como así también agrupar a estos cilindros por la clase de peligro, protegerlos de objetos que dañen la superficie metálica y también no obstruir las rutas de salida. La CGA encontró mejores prácticas para empresas que almacenan cilindros de gas comprimido al aire libre. La mitigación de incendios hace referencia a protecciones fijas de fuego, como monitores de incendios, diluvios o sistemas de rociadores, que pueden enfriar rápidamente los cilindros, reduciendo la probabilidad de las liberaciones de estos gases y así
poder evitar una explosión en los sitios de almacenamiento. El uso de barreras de fuego en áreas de almacenamiento de cilindros pueden contener a estos cilindros explosivos, como en este incidente que se propulsaban dentro y fuera de la instalación, y limitar la propagación del fuego en el minuto antes que lleguen los bomberos. Y por último, la detección de las fugas de gases inflamables puede permitir la seguridad en los sistemas como alarmas o diluvios para activarlos antes del encendido de estos cilindros, reduciendo la posibilidad de que los incendios sean incontrolables. Buenas tardes, mi nombre es Amancaya Herrera y yo voy a hablar acerca de Marcus Oil Chemical, que es una empresa establecida en el lado suroeste de Houston, Texas. La misma refina cera de polietileno en alta densidad que se utilizan en recubrimientos, adhesivos, pulimentos, procesamiento de caucho y textiles. Lo que pasó acá fue que el 3 de diciembre de 2004, aproximadamente a las 5:50 p.m., los empleados escucharon un fuerte estallido y luego vieron la luz de un incendio que se reflejaba en un camión cisterna estacionado cerca. Aproximadamente 45 segundos después ocurre una violenta explosión y un incendio alimentado con cera fundida estalló cerca del almacén principal, afectando lo que estaba a su alrededor a un cuarto de milla de distancia. El departamento de bomberos de Houston llega a los 5 minutos y logran extinguir el fuego aproximadamente 7 horas después. 3 bomberos resultaron heridos levemente mientras combatían el incendio y los residentes locales sufrieron heridas leves por los restos de vidrios que se dispersaron en el aire. El tanque 7, un recipiente a presión de 12 pies de diámetro, 50 pies de largo y 50.000 libras, fue impulsado a 150 pies, donde impactó un almacén. Bueno, el proceso comienza con el bombeo de materia prima desde camiones cisterna a un tanque de lavado donde las impurezas se depositan en el fondo. Luego la cera se procesa para extraer hexano y otros hidrocarburos, y se le solidifica en pellets pequeños. Estos hidrocarburos se depositan en tanques de almacenamiento para su posterior venta. Se utiliza nitrógeno en todo el proceso para proteger la cera fundida del contacto con el oxígeno del aire, ya que su oxidación causa la decoloración de la misma, lo que es una condición inaceptable. Los operarios retiran periódicamente la cera residual con impurezas concentradas del tanque de lavado, a la cual se le llama rack, que se solidifica y se almacena para su posterior procesamiento. El procesamiento de este rack consiste en cargarlo manualmente en el tanque 4, donde se funde usando bobinas de vapor de alta temperatura, a 300 Fahrenheit aproximadamente. Una vez fundido, una bomba lo transfiere a los tanques 6 y 7, donde se lo lleva a la unidad de proceso. Se utiliza el sistema de nitrógeno para presurizar estos tanques y así forzar el rack líquido a través de una sección elevada de tubería conectada a la bomba de alimentación de la unidad de proceso, y así eliminar los hidrocarburos residuales. Una vez refinado, se lo solidifica en pequeños gránulos, se empaqueta y se envía. El nitrógeno se produce in situ utilizando un pequeño generador de nitrógeno y se almacena en 2 grandes recipientes a presión con una presión máxima de 120 psi. Luego un regulador de presión reduce esta presión entre 40 y 70 para entrar a los tanques 6 y 7. Ocurrió que la presión de este sistema ocasionalmente caía por debajo de la presión mínima requerida porque el generador no pudo satisfacer la demanda del proceso. Entonces esto atrasaba la transferencia de la cera. Entonces, la empresa hizo una conexión permanente de tubería entre el sistema de aire comprimido y el sistema de distribución de nitrógeno aguas abajo del generador, represurizando el sistema de nitrógeno con aire. Bueno, dentro de las pruebas físicas del incidente, se probó el gas de salida del generador de nitrógeno no dañado para determinar si funcionaba según lo diseñado, confirmando que contenía entre un 92 y un 96% de nitrógeno y entre un 4 y un 8% de oxígeno. Pero las muestras del gas del recipiente de almacenamiento de nitrógeno suministrado, los tanques 6 y 7, contenían un 82% de nitrógeno y un 18% de oxígeno, por lo que el CSB concluyó que la conexión de aire comprimido instalada por Marcus Oil para recargar el sistema de nitrógeno contaminó el nitrógeno de los recipientes de almacenamiento con oxígeno, siendo este último lo suficiente para soportar una combustión. También se probó el regulador de presión de nitrógeno a diversas presiones de entrada y caudales para determinar la presión de funcionamiento probable en el tanque 7 en el momento del incidente. Y la presión establecida fue de 67 psi. Pruebas adicionales confirmaron que el regulador funcionaba correctamente en todo su rango operativo. En cuanto al tanque 7, no se encontraron marcas del fabricante y la empresa no pudo proporcionar ninguna documentación del diseño, construcción de
construcción y presión de operación segura para tanques de proceso idéntico. Entonces, se calculó una presión de operación segura teórica de 80 psi. También se descubrió que Marcus Oil había alterado los tanques desde el 5 al 8 con una abertura temporal de 24 pulgadas de diámetro, cortada en un extremo para instalar un tubo de vapor que calentaba la cera por encima de su punto de fusión. Después de la instalación de la tubería, la abertura se cerró con una soldadura. La superficie original fue cortada por llama y no se rectificó de los bordes de la placa, por lo que la soldadura no penetró todo el espesor del cabezal. Además, las soldaduras contenían una porosidad excesiva debido a las burbujas de presión de los gases. Todo esto degradó significativamente la soldadura. El personal de la empresa además reconoció que no realizaron pruebas de presión hidrostática de los recipientes después de que se completó la soldadura, una prueba crítica de rendimiento posterior a la misma. Bueno, en cuanto al análisis del incidente, se determinó que un posible escenario de falla fue que la presión interna del tanque 7 probablemente excedió la resistencia de la soldadura defectuosa en la placa de conexión, por lo que esta falló por completo, separando la placa del tanque. Gracias a esto, el tanque se despresurizó rápidamente a través del orificio, expulsando vapor de hidrocarburos, aire comprimido y cera líquida a través de este. Probablemente cuando la placa de parche golpeó la plataforma de concreto generó chispas, encendiendo los vapores de cera y hidrocarburos. La concentración de oxígeno en el tanque 7 permitió que la llama volviera al recipiente y una deflagración interna voló al mismo en múltiples fragmentos. Y por último, se quemó la cera de polietileno contra el almacén y otros equipos, encendiendo materiales combustibles. En cuanto a la falla del tanque 7, la presión interna del mismo fue probablemente de 67 psi, pero los operadores declararon que el regulador estaba configurado a aproximadamente 45, y que lo aumentaron cuando fue necesario para mantener el flujo de cera en la unidad de proceso. Para finalizar, en lo que resta de la conexión de nitrógeno y aire comprimido, la compañía asumió que este último era un sustituto aceptable del nitrógeno desde el procesamiento del rack, en donde la decoloración del mismo no era una preocupación para ellos. Bueno, aquí concluye el trabajo y muchas gracias a todos por su atención.